Ok, hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Gálatas. El hermano Dalet comenzó con la introducción, ¿verdad? Me pidió continuar y lo que vamos a ver, hermanos, en esta ocasión son los versículos 6 al 10, los versículos que ya tuvimos en la lectura bíblica. Déjame nada más leer el versículo 6 para comenzar. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vamos a comenzar, hermanos, este estudio. Ok, quiero mencionar algo antes de entrar en materia. Cuando estudiamos una carta sistemáticamente, como lo estamos haciendo ahora, queremos estudiar el tema de toda la carta y las partes que lo componen. Algo que es muy bueno, hermanos, cuando estudiamos un libro así, es estudiar, bueno, ¿cuál es el tema de toda la carta? Y el hermano Dalet va a decirnos eso, estructurarlo en una oración. Por eso no me animé, porque como que cada maestro tiene sus palabras y todo eso. Entonces, va a ser muy importante que mientras tengamos este estudio, recordemos el tema y las partes. Ahora, a lo mejor, no sé si para ustedes, o a ver, déjenme ver si es tedioso o ir versículo por versículo, pero quiero darle la razón de eso. La razón de ir versículo por versículo es tratar de entender lo mejor posible lo que se pierde en las traducciones y el cambio de escenario histórico-cultural. A veces cuando leemos algo en la Biblia, hermanos, no siempre lo vamos a entender completamente porque o algo se perdió en la traducción, porque es imposible que una traducción sea perfecta, o algo no estamos entendiendo, ¿verdad?, del trasfondo histórico. No sé, para los que tienen su cámara abierta, ¿se les hace, honestamente, nada más así hágame sí o no, se le hace honestamente tedioso el estudio versículo por versículo o sí le gusta, sí lo disfruta? ¿Sí? A ver, yo veo algunos que sí, otros que sí, más o menos. Ok, bien. Entonces, esa es la razón de ir versículo por versículo. Y las cartas del Nuevo Testamento son especiales. Ahora, vamos a esto. Al estudiar mejor el significado del texto, que es lo que tratamos de hacer en un estudio bíblico, nuestras aplicaciones pueden ser más específicas y concretas. No sé si se ha dado cuenta que esto es lo que hemos estado haciendo las últimas semanas, poniendo más énfasis en el significado. ¿Para qué? Para poder tener mejores aplicaciones y aplicaciones más concretas. Entonces, esa es la razón, hermanos, de ir trabajando seriamente y arduamente sobre el significado. Ahora, vamos a comenzar con un recordatorio. Esta carta, como el hermano nos decía la vez pasada, fue escrita a las iglesias de Galacia, no necesariamente una iglesia. Y este mapita, ¿verdad?, nos enseña esto, hermanos, actualmente es Asia Menor, estos son los países de Turquía y alrededor, ¿verdad? No sé si se acuerda, pero por acá está Líbano. ¿Vio usted lo de las noticias de Líbano? Hay que orar por ellos, hermanos, hay que orar por ellos. Este mapa me recordó. Ahora, Galacia, ¿verdad? Aquí, perdón que está en inglés. Uh, Había dos posibilidades con pensar en estas regiones. Galacia del Norte o Galacia del Sur. Le quiero recordar esto porque esto es un detalle importante, ¿ok? Entonces, cuando Pablo estaba escribiendo a las Gálatas, las dos posibilidades que existen es que les escribiera a los Gálatas en el norte o a los Gálatas en el sur, porque la región cambió conforme la historia y después podemos a lo mejor, bueno, el hermano Daleda a lo mejor puede abundar en eso. Ahora, ¿por qué? Esto es importante. El asunto con las fechas, hermanos. Aquí hay dos opciones. Gromaki, un hermano, menciona que para la Galacia del Norte tenemos que la carta, si consideramos que Pablo escribió a la Galacia del Norte, entonces esta carta más o menos se escribió entre el 53 al 56 después de Cristo, probablemente desde Éfeso o Macedonia durante el tercer viaje misionero. ¿Okay? ¿Se acuerdan los de la clase de introducción al Nuevo Testamento? ¿Verdad? Vemos que las 6 cartas de viaje fueron escritas entre el segundo y el tercer viaje misionero. ¿Ok? Entonces, esa es la opción de Galacia del Norte. Ahora, la opción de Galacia del Sur, aquí hay dos cosas. Que esta carta fue escrita alrededor del 50-52 durante el segundo viaje misionero
Esta, hermanos, es mi preferencia. ¿Ok? Es mi preferencia. Otra opción es que esta carta fue escrita antes, aquí puse antes, o alrededor del concilio en Jerusalén, alrededor del año 48-49. Por eso el hermano Dalet mencionaba la vez pasada que esta es una de las primeras cartas o posiblemente la primera carta del Nuevo Testamento. ¿Ok? Por eso es lo que decía. Entonces, ahora, no hay nada, me gustaría decirle que hay algo conclusivo, pero no. La verdad, estas dos opciones se mantienen. Ahora, mi posición, es la de que se escribió alrededor del 50-52 durante el segundo viaje misionero. Cuando yo enseño que Gálatas está muy relacionada con la carta de Romanos, ¿verdad? Escrita en el segundo viaje misionero. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es nada más lo que quería decir. Perdón, sí. Romanos en el tercer viaje misionero, Gálatas antes del tercer viaje misionero. Ahora, vamos ahí, por favor, acompáñenme con su Biblia a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos ahora a ver sobre la reprensión de Pablo. ¿Ok? Pablo, muy interesante, no comienza esta carta con una acción de gracias. ¿Se ha dado cuenta, como mencionábamos, muchas veces, doy gracias por ustedes, por su fe, por su amor, por todo lo que han hecho, porque están bien guapos? Bueno, no había dicho eso, pero daba gracias por las iglesias. En esta carta, hermanos, inmediatamente comienza señalando el problema y Pablo dice que estaba maravillado de lo que estaba pasando con los hermanos y el evangelio. Ahora, hermanos, la palabra maravillado que usa Pablo es la palabra que se usa en los evangelios de la respuesta de la gente a un acto sobrenatural. O sea, no era como nosotros de, wow. No, era realmente un asombro. Pablo estaba como a veces nosotros, no puede ser. Un asombro grande de lo que estaba pasando con los hermanos. ¿Ok? Ahora, ¿qué estaba pasando? Ahora, perdón, esa palabra es la que se utiliza aquí en Mateo 15:31. Dice, de manera que la multitud, mire, la misma palabra, se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces, vemos que esa palabra realmente describe gran asombro. Y es la cosa en la que Pablo está comenzando. Dice, estoy muy asombrado. Creo que en inglés la idea es, estoy perplejo, ¿verdad? De que tan pronto os hayáis apartado. Ahora, ¿qué estaba pasando con los hermanos? Pablo lo describe como que se estaban alejando de la persona que los había salvado, ¿verdad? En nuestra Biblia tenemos la palabra alejar, también puede traducirse como desertado, abandonado, volver atrás. Miren, ¿se acuerdan? Nuestra Biblia dice aquí que tan pronto os hayáis alejado, también que tan pronto os habréis desertado, tan pronto os habéis abandonado. ¿Ok? Ahora, esta palabra aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y parece que aquí la idea fuerte es abandonar. Ok, ahora, pausa, hermanos. Pausa. Voy a hacer un paréntesis. Ya sabe que, hermanos, mi tendencia es más a enseñar que a predicar. Téngame paciencia. Cuando a veces hacemos esto, que estamos nosotros diciéndoles las palabras, las veces que se repiten y todo eso, lo que queremos, hermanos, es que usted pueda familiarizarse con el uso de las palabras en el Nuevo Testamento, ¿ok? Porque cuando hacemos esto y lo hacemos tan repetidas veces, usted en su lectura va a darse cuenta, yo me acuerdo que algo había en esa palabra. Y entonces, al usted estar recordando continuamente eso, usted va a poder entender mejor el mensaje del Nuevo Testamento o mejor el uso de las palabras. Entonces, a lo mejor, como dije, es tedioso, pero es muy útil a largo plazo porque nos familiariza mejor con el significado de las palabras y del mensaje del Nuevo Testamento. Así es que
soporte, hermanos. Esto es entrenamiento para la piedad. Entonces, cuando hacemos esas menciones de que, a ver, hermano, para mí, ¿qué me interesa qué tantas veces? No, eso es muy importante para el mensaje de la Biblia. ¿Ok? Entonces, nada más quería, ahora sí, cierre paréntesis, vamos a continuar. Entonces, ahora la conjugación aquí del verbo describe una acción en proceso. La idea podría entenderse, Pablo diciendo, estoy tan asombrado de que tan pronto continúen abandonando, ay, me equivoqué ahí, perdón, déjeme corregirle ahí. Continúen abandonando. Esta es una palabra que tiene muchas letras. Que continúen abandonando el evangelio. Y la idea es progresiva. O sea, cuando Pablo está escribiendo eso, él tiene en mente una acción como que no es que ya lo abandonaron, sino que sigue habiendo hermanos que se siguen yendo atrás, que siguen desertando, que siguen dejando a quien les ha salvado, siguen dejando el bendito evangelio. Ahora, ahorita me va a entender qué es lo que estaban abandonando. Dice aquí que se estaban alejando, leemos, de quien los llamó por la gracia de Cristo. De quien los llamó por la gracia de Cristo. Hermanos, en el Nuevo Testamento muchas veces se va a usar esa palabra llamar. Y la idea de llamar en el Nuevo Testamento es casi como sinónimo de salvación en los contextos claros. Usted lo va a ver, que es muy específico, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 8:30, mire lo que dice. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, ¿verdad? Y la idea de llamar, hermanos, es esa idea, esa es la idea metafórica de como que alguien está extendiendo una invitación para que la persona venga. Y esa es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como sinónimo de salvación. Miren Romanos 9:24. Pablo diciendo, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Si usted mira aquí, ¿qué significaría que los está llamando judíos y gentiles? Bueno, que los está llamando a la salvación, que está salvando judíos y gentiles, pero utiliza esa palabra llamando. También, en segunda de Tesalonicenses, esa me gusta mucho, mire, dice 2:14, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es muy especial, esta palabra es muy especial en la Biblia, porque la idea, hermanos, usted se va a dar cuenta que la salvación y la invitación de la salvación comienza en Dios. Yo sé que a veces hemos escuchado personas decir, no, si yo ya lo traía, yo ya traía eso de buscar a Dios, yo ya traía. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque es Dios quien nos ha buscado primero. La Biblia menciona la iniciativa de Dios, hermanos, sobre cualquier otra iniciativa de buscarnos. Y utiliza esa palabra, llamar. En alguna manera, hermanos, si usted ha estado en contacto con las cosas de Dios desde muy pequeño, ha sido Dios trabajando y Dios atrayendo y Dios llamando. Un último versículo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Note aquí cómo describe Pablo el llamamiento, ¿verdad? No nos llamó conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, este versículo está diciendo que el llamamiento no es, Dios no nos llama por lo que usted puede contribuir. Hermano, ¿qué le puede dar usted a Dios que Dios no tenga? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué le puede dar usted a Dios que Dios no tenga? Nada, ¿verdad? Él nos ha llamado conforme su bondad, conforme su propósito, conforme esa gracia maravillosa. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Note que Pablo dice, ¿de quién os llamó? Está hablando de una persona. No está hablando de una cosa, está hablando de una persona, de quien os llamó.
Ahora, se estaban alejando de quien nos llamó por la gracia de Cristo. Note esa referencia a la gracia. La gracia, esta palabra, es una palabra clave en Gálatas, porque mire con qué otra idea se va a contraponer. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que está diciendo, en otras palabras, Gálatas 2:21, es que si la salvación fuera por el cumplimiento de la ley, o si la salvación fuera por obras, dice este versículo, por demás murió Cristo. Hermanos, si la salvación es por obras, entonces ya no hay gracia. Otro pasaje, Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Esto es un versículo polémico. Ya lo hemos mencionado en la iglesia varias veces. Lo que está tratando de decir este versículo es que cuando queremos buscar el favor de Dios por nuestras obras, queremos vivir por el cumplimiento seco y frío de los mandamientos de Dios para agradar a Dios, estamos separándonos de Cristo. Estamos separándonos de Cristo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y entonces, pero mire cómo lo pone. Ley y gracia, ley y gracia, ley y gracia. Esto es un concepto importante en la carta de Gálatas. En esta carta, Pablo la va a usar como un lado opuesto del problema que los Gálatas tenían con la ley. Hermanos, en esta carta, Pablo va a atacar el legalismo, ¿ok? El legalismo. Y Pablo va a atacar, hermanos, todo evangelio por obras. Y esa es una aplicación muy importante. Todo evangelio en el que la salvación conste de su esfuerzo, Pablo lo va a atacar en esta carta. ¿Ok? Ahora, dice aquí, mire su Biblia, para seguir un evangelio diferente. Ellos estaban alejando, estaban desertando del evangelio verdadero para seguir un evangelio diferente. Ahora, aquí es donde le digo que me siga, porque lo que se pierde en las traducciones. En griego existen dos palabras para hablar de otra cosa. ¿Ok? Griego tiene dos palabras para otro u otra. ¿Ok? La palabra alos, ¿verdad? Esa palabra alos describe otra cosa o persona, pero que son del mismo tipo o especie. Mire un ejemplo muy interesante. Cuando Cristo dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, mire, utiliza la palabra alos. Significa que el Espíritu Santo es otro consolador ¿de qué? Del mismo tipo o de la misma especie o de la misma característica de Cristo, hermanos. Hermanos, esto es una prueba de que el Espíritu Santo también es Dios. Y utiliza aquí utiliza Juan, quien está escribiendo el Evangelio, esa palabra alos. Pero la palabra que Pablo está utilizando aquí es la palabra heteros, que describe otra cosa de diferente especie. La usamos en nuestro idioma para hablar de sustancias heterogéneas. ¿Qué son sustancias heterogéneas? Que no se pueden mezclar. Por ejemplo, usamos agua y aceite, ¿sí o no? ¿Agua y aceite se va a mezclar? No, son sustancias heterogéneas, ¿ok? Esa es la palabra que Pablo está usando aquí. No está usando alos, está usando heteros. Dice, para seguir un evangelio diferente, completamente diferente, de otra especie, de otro tipo, de otra cosa. Ahora, se están alejando de este evangelio diferente y Pablo quiere diferenciar porque los Gálatas no se están yendo a otra posición aceptable. Ellos están yendo a otro evangelio que es completamente diferente. Ahora, Pablo lo va a decir de esta manera. En nuestras Biblias dice, un evangelio diferente, no que haya
otro. Ahora, fíjese el juego de palabras que va a utilizar. Este es su clase de griego, pregriego 1, ¿verdad? Dice aquí, en el original podemos leer que para seguir a un heteron evangelio, el cual no es aló. Así se lee literalmente, hermanos, en el texto griego. Note aquí, un evangelio diferente especie, el cual no es ¿qué? Diferente de la misma especie. Y por eso Reina Valera tradujo, no hay otro evangelio. O sea, no puede haber otro tipo de evangelio. No puede haber otra posición aceptable del evangelio. ¿Ok? Entonces, lo que Pablo está haciendo con este juego de palabras, es decir, no existe. No hay ni otro evangelio parecido, ni otra posición aceptable del evangelio. Se escucha muy, ¿se acuerda cómo decía el hermano Dalet? Eso se escucha muy radical, ¿no? Así como que, Pablo, tranquilo, ¿qué pasó? Pero esto es lo que quiere enseñar, hermanos, y ahorita va a entender por qué Pablo estaba tan celoso con esto. Empezó duro, ¿verdad? Como dijimos, no empezó diciéndole, ay, hermano, yo los amo mucho, doy gracias. No, a ver, ¿qué pasó aquí? Así es la forma en que está empezando Pablo. Ahora, hermanos, voy a la mitad, voy a avanzar. Ahora, ¿de dónde viene ese evangelio? ¿Cómo es que, hermanos, se están desviando y dejando el evangelio verdadero? Bueno, Pablo describe que hay algunos, posiblemente falsos maestros, que los están perturbando. Mire, estos falsos maestros perturban. La idea de perturbar, hermanos, es causar angustia emocional o turbulencias. Esta palabra se usa en Juan 11:33 y Primera de Pedro 3:14. Por cuestión de tiempo no voy a ir, pero esa es la palabra, habla de una severa angustia, hermanos. Entonces, estos falsos maestros los estaban angustiando con este evangelio y también, hermanos, estos falsos maestros querían, dice en nuestras Biblias, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La idea es cambiar el evangelio de Cristo. Reina Valera utilizó una palabra muy fuerte, hermano, pervertir. Pervertir es una palabra fuerte del español, que es la idea de cambiar completamente. ¿Ok? Ahora, la palabra cambiar pone un énfasis en el resultado que obtendrán. También pudiera traducirse transformar o convertir. Mire las veces que se utiliza esta palabra cambiar. Hechos 26:24. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Entonces estamos hablando que alguien que quiere cambiar es alguien que se quiere convertir a algo que no es. Judas, mire lo que dice Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Misma palabra de Gálatas. Y Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y, mire cómo lo traduce, trasladado al reino de su amado Hijo. Me gusta mucho ese versículo porque está diciendo que cuando Cristo nos salvó, nos cambió completamente, hermanos, de las tinieblas al reino, de las tinieblas a la luz. Ahora, ¿qué estaban tratando de hacer estos falsos maestros con los hermanos? Quieren cambiar el evangelio. Lo quieren convertir, lo quieren transformar. Entonces, hermanos, de nuevo, no estamos hablando que estas personas son personas con buenos propósitos. Ellos quieren cambiar completamente el evangelio. Por eso Pablo comienza tan severo. Ahora, mire aquí, hermanos. Lo que Pablo va a hacer en el versículo 8 es una advertencia y una condena clara. Pablo va a advertir que el evangelio no puede cambiarse por el liderazgo o por un ángel del cielo. ¿Por qué estoy hablando de liderazgo? Porque mire, dice, mas y aún nosotros.
Él está poniéndose y usando su autoridad como apóstol, como un líder de la iglesia. Y dice, si aún nosotros como el liderazgo o un ángel del cielo, está hablando de un ser angelical, un ser espiritual, les manda otro evangelio, sea anatema. Eso, hermanos, significa sea maldito, sea objeto de maldición. Ahora, hermanos, quiero enseñarles algo. Con mucho cuidado voy a enseñarles lo siguiente, hermanos. Por favor, si usted tiene familia, no quiero que se sienta ofendido. Mi intención no es ofender, pero mi intención sí es ser claro en algo, ¿ok? Quiero usar esta ilustración. ¿Conoce usted el origen de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, especialmente de su libro? Le voy a pasar un video de lo que ellos dicen de su libro. Esto es de su canal de YouTube, ¿ok? Mire, por favor, con atención. Si no escucha, ahí hágame una señal, por favor. Capítulo 1. ¿Cómo? ¿Escucha? ¿Sí escuchaba? Ok, ahí voy. Cuando José Smith tenía 14 años de edad, muchas iglesias afirmaban ser verdaderas, y él no sabía a cuál debía unirse. Un día, al leer la Biblia, José leyó en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. José deseaba saber qué iglesia era la verdadera, de modo que decidió preguntarle a Dios. Una mañana de primavera, José fue a orar a una arboleda que estaba cerca de su casa. Cuando se arrodilló y empezó a orar, Satanás trató de impedírselo. José oró con más fervor y pidió a nuestro Padre Celestial que le ayudara. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo se le aparecieron a José en un pilar de luz. Nuestro Padre Celestial señaló a Jesús y dijo: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». José preguntó a cuál iglesia debía unirse. Jesús le dijo que no se uniera a ninguna de ellas porque todas estaban en error. Cuando José les contó a algunas personas lo que había visto y oído, se rieron de él. Y los líderes de muchas de las iglesias locales lo persiguieron. Pasaron 3 años. Una noche, José oró para que le fueran perdonados sus pecados y para saber lo que debía hacer. A José se le apareció un ángel llamado Moroni, quien le habló acerca de un libro que estaba escrito sobre planchas de oro. José habría de traducir al inglés lo que estaba escrito en esas planchas. Después que Moroni se fue, José pensó en lo que éste le había dicho. Moroni volvió 2 veces más esa misma noche. Al día siguiente, José fue hasta lo alto del cerro de Cumora, que había visto en una visión. Ahí encontró una piedra grande, la cual pudo levantar con un palo. Debajo de la roca había una caja de piedra. Al mirar dentro de la caja, José vio las planchas de oro. Moroni se le apareció a José y le dijo que no sacara las planchas, sino que regresara en esa misma fecha cada año durante 4 años. Cada vez que José iba, Moroni le daba instrucción. Al cabo de 4 años, por fin se le permitió a José llevarse las planchas de oro. Él usó el Urim y Tumim para traducir algunas de ellas. Los escribientes le ayudaban a José a escribir las palabras a medida que él las traducía de las planchas de oro. José llevó las palabras traducidas a un impresor para que con ellas formara un libro. El libro se llama El Libro de Mormón. Habla de las personas que vivieron en América hace muchos años. Habla también de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, a simple vista, pues habla de Jesucristo. Ha de ser algo bueno. Pero si nota la conexión de Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente. Hermanos, Pablo a lo mejor nunca pensó que esto iba, o en esta manera iba a pasar. Hermanos, esto que vimos en el video de ellos, esto fue el principio
de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, conocida como los mormones. Esta supuesta revelación es la que comenzó una de las principales religiones en los Estados Unidos. Hermanos, todo un estado, ¿verdad? La gran mayoría en Salt Lake City, ¿verdad? Son mormones. Entonces, nada más quiero, mire este asunto de la revelación de ángeles. Y así, hermanos, podemos analizar cada secta o religión que ha tenido una experiencia así, la podemos evaluar a la luz de lo que Pablo está advirtiendo. Por eso Pablo está muy en serio cuando dice, note aquí, que en la advertencia clara, que si viene este evangelio, ¿verdad? Este evangelio viene, debe ser anatema. Ahora, note aquí, la frase literalmente se lee, de esas personas que evangelizan a vosotros, contrario a lo que evangelizamos nosotros, sea anatema. Esa palabra anatema se ha usado para hablar del objeto de maldición o execración, lo que es reprobado severamente. Hermanos, Pablo está muy en serio con el asunto de otros evangelios, de evangelios diferentes, de evangelios que son divinos. No, eso es peligroso. En el versículo 9, note ahí, versículo 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa es una repetición que nos da indicio que no era la primera vez que Pablo estaba diciendo este asunto. Leemos literalmente, como he mencionado antes, ahora vuelvo a decir, si alguno evangeliza contrario a lo que recibisteis, sea anatema. ¿Por qué? Porque aquí, ¿por qué nuestra Biblia puso presentar el evangelio? Es que utiliza el verbo evangelizo, que es el verbo para presentar las buenas nuevas, o evangelizar. Entonces, hermanos, podemos ver que en estos versículos, la dura condena que Pablo hace a aquellos que abandonan el evangelio para seguir otro evangelio. Y no otro evangelio aceptable, otro evangelio completamente diferente. Hermanos, el versículo 10 es la conexión con el siguiente párrafo. Hermanos, en las Biblias, no sé si usted tiene su Biblia, yo tengo una Biblia con párrafos, aparece este versículo solito y luego aparece el siguiente párrafo, ¿verdad? Ya que los editores no supieron a veces esto de qué pensamiento es. Y la pregunta que Pablo está haciendo aquí está muy ligada a la explicación sobre el origen de este falso evangelio y la advertencia. Mire lo que dice el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Eso también pudiera traducirse, ¿busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios? Dice aquí, pues sí, y esta palabra está en una acción pasada continua. Pues si hubiera o si estuviera agradando a los hombres, dice Pablo, si estuviera agradando a los hombres, ¿qué? No sería siervo de Cristo. Hermano, ahora, ¿por qué está diciendo este versículo? ¿Por qué está, después de que hace esta reprensión dura, por qué está diciendo este versículo 10? ¿Será que los hermanos están siguiendo otro evangelio porque quieren agradar a los hombres? ¿Usted qué piensa? Bueno, síganos en la siguiente clase, ¿verdad? Hermanos, este es el asunto. Presión externa y miedo al hombre era lo que estabas dañando severamente a la iglesia. Severamente a la iglesia, hermanos. Hermanos, me quedan voy a usar unos minutitos más. Pastor, ¿está bien si utilizo unos minutitos bien? Unos minutitos más. Hermano. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, necesito, nada más déjame explicar esto porque le va a ayudar al hermano Dalet con la siguiente clase. Para poder entender lo que estaba pasando, hermanos, necesitamos entender el contexto histórico de la iglesia primitiva. No voy a dar tantos detalles porque el hermano Dalet yo nada más quiero hacer esto como algo introductorio, porque él lo va a mencionar por los siguientes versículos. Hechos 15, hermanos,
en Hechos 15 tenemos un evento clave en la vida de la iglesia. Este evento de Hechos 15 sucedió alrededor del año 50 después de Cristo, ¿ok? Ahora, voy a poner varios versículos en las diapositivas para no distraerles tanto, ¿ok? ¿Qué se discutió en este evento o en este suceso clave de la iglesia? Mire lo que dice versículo 1 de Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermanos, esto es lo que estaban enseñando algunos judíos. Le estaban agregando algo al evangelio. En el versículo 5, mire lo que dice. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, ¿qué estaban haciendo en ese tiempo? Que los judíos que se habían convertido querían que no nada más la gente creyera en Cristo, sino que la gente guardara la ley. Esto es lo que se discutió, que querían que los cristianos guardaran la ley. Ahora, ¿qué cosas de la ley? Especialmente este asunto de la circuncisión y las cosas, por ejemplo, como las fiestas. Eso es un detalle interesante, ¿ok? Ahora, ¿entre quiénes se discutió? En el pasaje de Hechos 15 vamos a encontrar que hay apóstoles, que hay ancianos. Cuando mencionas ancianos, hermanos, probablemente sí es ancianos de edad, pero probablemente está hablando de pastores, ¿ok? Pastores, esa es la palabra del Nuevo Testamento para pastores. Fariseos, y va a mencionar estos dos personajes claves, Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Pablo y Bernabé, para Hechos 15, ya pasaron su primer viaje misionero. ¿Se acuerda? Para Hechos 15, el primer viaje misionero comienza en Hechos 13. Para Hechos 15, ellos ya vienen de retache, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue el punto? En esta discusión dice que tardaron, Hechos 15, y se levanta Pedro, y miren lo que Pedro dice. Esto que Pedro dice es muy interesante. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hermanos, ¿cuál era ese yugo? Era el yugo de la ley. Hermanos, ni los judíos, ni los apóstoles habían podido cumplir completamente la ley. Y dice Pedro, ¿por qué les están poniendo cosas que ni siquiera nuestros padres y nosotros podemos? Porque ¿quién puede cumplir la ley sin romperla? ¿Quién puede? ¿Quién puede guardar todo eso? Entonces dice, antes, mire lo que dice Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Está hablando judíos y gentiles, seremos salvos gratuitamente, sin hacer un esfuerzo de la ley, del cumplimiento de la ley. Eso es lo que Pedro está discutiendo en el punto. Ahora, ¿qué se decidió? Ya después que Pablo se levanta su argumento y todo, ¿qué se decidió? Dice, por lo cual yo juzgo, si no me equivoco, creo que este es Santiago, que no se inquiete a los gentiles. Santiago, el medio hermano del Señor. Santiago, el que tenemos en su carta. Recuerde que solamente aparece Santiago, pero en la Biblia lo vamos a encontrar como Jacobo. Y ya después le puedo explicar el nombre. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No se les inquiete con ese asunto de las leyes, de las fiestas de la circuncisión. No, sino que se les escriba que se aparten de tres cosas. Contaminaciones de los ídolos. Usted conoce eso, la agora, Apocalipsis, de fornicación. Hermanos, y fornicación, recuerde que fornicación es la palabra porneia y habla de inmoralidad sexual en un rango extenso.
No hablaba nada más del acto. Esto podría hablar de imágenes, eso podría hablar de inmoralidad sexual en un rango muy extenso, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto tenía que ver con asuntos que estaban comiendo, ¿verdad? La gente comiendo animales ahogados y especialmente animales ahogados en su propia sangre y sangre. Y después podemos explicar eso. Ahora, ¿cómo se instruyó? O sea, ya se decidió esto y ahora ¿qué hicieron? Mire, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Hermanos, esto es una indicación de cómo la iglesia debe proceder con cosas, con asuntos, con detalles. Hermanos, la iglesia es participante. Cuando hay algún detalle, toda la iglesia es participante. Y aquí vemos un indicio. Los miembros no dijeron, pues que lo decidan ellos, yo los apoyo, tienen mi voto. No, ellos estaban activos a ver qué pasó, involucrados en este asunto. Y la iglesia, dice, le pareció a ellos elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y escogieron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales entre los hermanos, y mire, y escribir por conducto de ellos. Hermanos, este concilio escribió una carta. Escribió una carta y probablemente es de las primeras cartas que tenemos del Nuevo Testamento, solo que no la tenemos. Sabemos que se escribió, sabemos que se circuló, pero no la tenemos. Lo único que tenemos es lo que dice Hechos 15, y no copié todos los versículos. Simplemente los apóstoles y los ancianos hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Salud era de saludo, hermano, no de que estornudó, ¿ok? Salud, ¿verdad? Esto están haciendo, están escribiendo una carta y esto es lo que están diciendo. Hermanos, esto fue el asunto. Esto fue la razón por la que Pablo está abordando el detalle en la carta a Gálatas, porque los judíos estaban añadiendo al evangelio. Por eso está diciendo Pablo está muy serio, este es un evangelio diferente. Ahora, hermanos, déjenme hacer unas aplicaciones que vamos a estar constantemente tratando. Hermanos, solo hay un evangelio verdadero. Hermanos, solo hay un evangelio verdadero. En otras palabras, solo hay una manera de ser salvo y no tiene que ver nada con el esfuerzo humano. Hermanos, no sé si usted ha escuchado las conferencias. Usted puede buscar en YouTube Rabí Zacarías. Y Rabí Zacarías tiene unos buenos videos explicando esto. Hermanos, la salvación, muchos piensan que la salvación es de muchos lados o de muchos caminos, pero realmente la salvación se puede resumir en estos dos lados, por gracia o por obras. Como decía el hermano, la salvación por gracia, por fe, o la que no es por fe. Esto es el asunto, este es el asunto, hermanos. La salvación es un regalo gratuito. La salvación es un regalo que no merecemos, que solamente necesitamos recibir. No necesitamos trabajar, no necesitamos esforzarnos. Esto es lo que Pablo va a explicar. Hermanos, debemos tener cuidado con la presión de falsos maestros y el temor del hombre. Hermanos, algo que va a explicar Pablo en esta carta es, hermanos, ¿sabe qué? Muchos de nosotros padecemos por lo que pueden decir o por la presión. Imagínense en la familia. Imagínense, hermanos, la presión que ejerce la familia. ¿Cierto o no es cierto? Cuando usted, imagínense, a lo mejor usted lo está experimentando cuando su familia tiene otra creencia diferente. Usted ha creído en el evangelio, usted ha creído en Cristo y la presión que ejerce la familia, hermanos, no todos soportan esa presión. ¿Y sabe qué hacen algunos? Lo que Pablo está describiendo. Se apartan, abandonan, desertan. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con esa presión y el temor del hombre. Muchos dejan el evangelio y el libro de Hechos describe eso. Muchos dejan el evangelio por el qué dirán. Hermanos, nada más una aplicación aquí que nos han dicho en el Tasajal. Yo creo el hermano Ortega, el pastor,
¿Sabe qué es una de las cosas que nos han dicho en el Tasajal? ¿Por qué la gente no a veces ha venido a los estudios y no se quiere congregar? Por el qué dirán. Por el qué dirán. Hermanos, eso pasa aquí en el Tasajal. La gente no quiere ser salva. La gente no quiere venir a Cristo por el qué van a decir. Qué peligroso, hermanos. Qué peligroso eso. Ahora, quiero dejarle con esta pregunta, porque es la pregunta que van a resolver los siguientes versículos. Hermanos, piensen esta pregunta al leer los siguientes versículos de Gálatas. ¿Cómo sabemos sobre el evangelio verdadero? Porque, a ver, hermano José, si Pablo va a ser tan radical en enseñarnos que hay un evangelio, solamente un evangelio verdadero, a ver, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que existe un solo evangelio verdadero? Bueno, Pablo va a escribir las pruebas del evangelio verdadero y la manera, hermanos, en que podemos filtrar todo por medio de ese evangelio. Hermanos, yo estoy tan agradecido por Dios que Pablo nos da las pruebas del evangelio verdadero. Hermanos, del evangelio, dice él mismo, Pablo escribió Pablo escribió en Romanos capítulo, el evangelio que fue predicado por los profetas acerca de Jesucristo, hermanos. Hermanos, el evangelio que predicamos es un evangelio que se puede rastrear desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por esa razón, hermanos, podemos filtrar toda cosa que venga a la iglesia, todo que esté en YouTube, todo que esté en la tele, todo lo que usted escuche en las pláticas. Usted puede mirar a la Biblia y filtrarlo. Y si no es como dice, cuidado. Si no es como dice, cuidado. Mire el ejemplo que le di. Mire lo que pasó con José Smith y mire lo que pasa con los mormones. Un evangelio diferente. Hablan de Jesucristo. Si hablan de Jesucristo, hermanos, usan las Biblias como nosotros. Muchas veces le van a regalar Reina Valera 60, pero es un evangelio completamente diferente. Hermanos, que Dios nos ayude en poder distinguir y filtrar sobre el verdadero evangelio de la gracia de Cristo. Vamos a orar, hermanos, por favor.